Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Comenzamos con este primer podcast de El arte de cuidar. El objetivo de este podcast es principalmente visibilizar situaciones de cuidado, de enfermedades crónicas, de adultos mayores y de otras patologías en el fondo que hacen que las personas necesiten de otro que los cuide. Ya vamos a tener sesiones y varios capítulos con distintas fundaciones. Yo soy Viviana Cornejo, soy la directora de la Fundación Valor de Mujer y he tenido la gracia, el favor de Dios de poder realizar muchos talleres de autocuidado para cuidadores. Y el año pasado tuvimos también la gran responsabilidad de hacer un programa con la Radio María. El objetivo de hacer un podcast es permitir que las personas puedan ver estos programas en el momento que quieran, en la forma que quieran, y se puedan repetir los capítulos que les interesan, de las enfermedades que a ellos obviamente les importe más o tengan dudas. Entonces la idea esta es de conversar, de compartir, de saber la vivencia de los cuidadores y de los consejos que nos pueden dar los profesionales frente a esta situación de vida, que son gente que está viviendo la situación hoy y que nos va a enriquecer mucho como auditores y visibilizar estas enfermedades. Hoy día tenemos unos invitados maravillosos que son de ASODI, una fundación que tiene más de 40 años, que está siempre pensando en el bienestar de los dializados y trasplantados en Chile. ¿Ya? Es una fundación que se preocupa no solamente del enfermo, sino que también está siempre apoyando a las personas que los cuidan, a las personas que los acompañan, y por lo tanto para nosotros es un gran honor poder contar con ellos. Esperamos tener unos 2 o 3 capítulos con ellos, porque hay muchas situaciones que son relevantes, de importancia para poder manejar este nuevo escenario de vida, que es el complejo escenario del trasplantado o del dializado. Ya me acompañan por aquí Verónica Rosales. Verónica es paciente de renal. Sí, estoy en diálisis y también he estado con trasplante. Y con trasplante. Y nos acompaña Susana López Cabrera. Ella es psicóloga de ASODI y también nos va a ayudar y nos va a comentar, nos va a dar algunos datos o tips para poder manejar esta situación. Y ella trabaja de forma activa en ASODI, así que tiene mucha experiencia. Y también me cuenta que es enfermera renal, de especialistas en temas renales. Por lo tanto, va a ser un tremendo aporte su comentario, su experiencia. Así que vamos a conversar con ellos. Primero vamos a hablar con Verónica y preguntarle como, por ejemplo, ¿cuándo comenzaste con este tema y cómo fue para ti el saber que tenía esta dificultad de tener que dializarte o trasplantarte? Bueno, yo empecé con la enfermedad a los 6 años, pero me empecé a dializar a los 16, pero ya estaba un poco preparada porque los médicos ya me habían comentado como unos 3 años antes que yo iba ya muy en deterioro mis riñones, que no crecían, se estaban secando y tenía que ir a diálisis. Uno no sabe, no tiene ni idea qué es diálisis. Entonces me lo presentaron, me llevaron, vi personas dializándose y qué significaba eso, y me empezaron a explicar que era 4 horas 3 veces a la semana. Yo tenía mi rutina, estaba en enseñanza media, después a los 16 años cuando ya tuve que entrar, tenía mi libertad, siempre tuve los hematocritos muy bajos, ya tenía mucho cansancio, estudiaba y después dormía, cosa que no me gustaba porque muchas veces salíamos con amigas y yo andaba con mucho sueño. Entonces el cambio de aunque uno esté enferma pero con medicamento es muy distinto a estar en diálisis. ¿Ya? Es muy distinto porque ya te cambia la rutina totalmente, tienes más medicamentos,
posibilidades de otras enfermedades que van junto al Pero, dializarse. Verónica, tú cuando tienes que disponer de 3 días, en el fondo tu semana tiene que de alguna manera distribuirse para saber que tienes 3 veces a la semana que sí o sí estar en el centro dializándose, ¿cierto? Sí, si uno planea los horarios de los médicos, si uno quiere ir a trabajar, si uno quiere tener una actividad, si quiero salir afuera a disfrutar con mi familia, voy los fines de semana. O me acomodo un día antes y un poquitito más largo. A no ser que encuentre diálisis aquí en Chile un cupo, que está muy difícil, y me puedo ir por una semana para dializarme en otras partes. ¿Existe como una red que te permite en el fondo decir, ya, sabes que esta semana surgió la posibilidad de irme de vacaciones y existe la posibilidad de dializarse en otro lado? En el país económicamente FONASA nos puede pagar en otras partes diálisis. Lo que nos falla un poquito en este tiempo porque hay muchos pacientes, en todas partes están llenas las diálisis y nos fallan los cupos. Cupos limitados. Muchas veces se ha tenido que pedir el cupo 6 meses antes. Entonces es difícil los cupos, claro. A pesar de que hay diálisis en la mayoría de las regiones hoy en día, porque antiguamente no, eso no nos cuesta encontrar el cupo. ¿Y son 4 horas cada vez que te vas a dializar más o menos? Sí, 4 horas 3 veces a la semana. Obviamente eso te complica un poco para encontrar trabajo, ¿no? Sí, uno tendría que partir por buscar part-time. Horario completo no, ahora sí. Hay gente que ya está trabajando antes de dializar, tienen que respetarle su diálisis y a lo mejor le van a tener que pagar un poco menos. Pero yo conozco a hartos compañeros que sí siguen trabajando. Después de dializarte tú quedas como... Yo he escuchado desde la ignorancia que me compete nomás. ¿Te quedas muy cansado? ¿Te tienes que ir a descansar? ¿O puedes seguir inmediatamente trabajando o lo que estás haciendo normal? Yo creo, en mi caso he pasado por todas las cosas, pero cada persona se siente diferente. Yo cuando empecé a dializarme a los 16, yo podía salir, correr, nadar, hacer de todo. No me pasaban muchas cosas, pero sí... Con los hematocritos bajos, cuando empecé con los hematocritos muy bajos, empecé a tener menos fuerza, me cansaba más. Y eso me afectaba. Salía con presiones muy bajas. Una vez esperando una fila para un remedio, me desmayé. Después, con los años, tuve un trasplante. Yo me sentí como que volvía a nacer. Nunca había tenido, no tenía reconocimiento, recuerdo en mi vida de haber tenido hematocritos tan buenos como esos cuando estuve trasplantada. Me sentía súper feliz. Entonces, bueno, después tuve un rechazo, estuve 5 años y medio y volví a diálisis. Otra vez volví a tener hematocritos bajos. Y estuve mucho tiempo saliendo de diálisis con las presiones muy bajas. Entonces, a veces llegaba a la casa y tenía que subir los pies un rato para poder mejorar mis presiones y había veces que yo tenía que sí o sí salir. Yo tengo 2 hijos. Entonces, cuando estaban chiquititos, uno no se puede dar el tiempo de descansar si tiene que ir en un horario. Mi marido trabaja y ir a buscarlos al colegio, tenía que ir nomás. Hasta que ya fueron más independientes. Después, hay tiempos también, y tengo compañeros también que han salido con presiones muy altas. Tienen muchos dolores de cabeza, pero no se marean. También pueden seguir, pero también pueden llegar muy cansados a la casa. Oye, Verónica, ¿y qué cambios tiene la vida de un dializado en general? ¿La comida? Sí, la dieta. Actividad física. Bueno, antiguamente habían otras creencias. Yo cuando empecé a diálisis, el doctor me prohibió hacer educación física. Y la dieta desde los 6 años estaba. Ya estaba acostumbrada yo a comer sin sal. Yo cuando empecé a comer un poquito de sal, un poquito, no tanto, me parecía muy fuerte las comidas. Después me acostumbré y me gustó y como con un poco de sal. No cero. Pero yo si estoy, por ejemplo, veo que salgo con una presión un poco alta, yo no como sal.
O sea, tú te tienes que estar todos los días de tu vida controlándote la presión, mirando muchos niveles tuyos para poder Sí, funcionar una bien, vez al mes a aunque te nosotros, conoces ya. claro, pero yo sí me tengo que nivelar con mis exámenes mensuales. O sea, Ya, digo, este mes me salió el potasio más bajo, qué bien. Me relajo un ya, poquito más con las cosas que me gustan que tienen potasio. Pero si lo tengo alto, yo lo restringo. perfecto. El fósforo igual. Eso en diálisis sí o sí tenemos que tener esa dieta. Pero también uno puede ir relajándose, pero mirando los exámenes. Si no miramos los exámenes así nomás a lo loco, no, O no sea, funciona igual mucho. tu sistema, tu vida cambió un montón desde que empezaste con el tema renal desde un principio, incluso Claro. mucho antes de la diálisis. Sí, antes de la diálisis ya tenía restricciones de alimentación. Y tu familia, Verónica, tu familia, bueno, que son las personas que en el fondo te acompañan en este proceso, para ellos hay algún cambio, ellos ya manejan también estos temas de los remedios, las cosas que te pueden pasar y los cuidados que hay que tener contigo para poder que tú estés bien, cómo Sí, cuando apoyarte. niña siempre me costó un poco los remedios, pero Ya, mi mamá siempre estuvo presente en los remedios, siempre me obligaba si me costaba, me decía te toca tu remedio. Yo después cuando empecé en diálisis, que empecé a compartir mucho con las enfermeras, con los médicos, porque justo cuando empecé diálisis yo estaba estudiando segundo medio y justo mi hospital quedaba al lado de la técnica. perfecto. Entonces yo pasaba todo el día ahí, me dializaba, almorzaba con médicos. Incluso me decían, no, tenés que hacer este trabajo así, cuando tenía que hacer tareas, cosas, y me independicé mucho con ellos, tuve mucha ayuda y contención en el hospital. O sea, Y después, prácticamente tu vida ha sido claro, la era mi diálisis, el tema de los segunda, riñones y sí, era todo. mi segunda casa, había un ambiente súper diferente, antiguamente eran mucho más familia las diálisis, porque eran pocas igual, Claro, no eran tantas. Y de ahí yo me iba a estudiar, me iba al lado, que me quedaba a ir a claro, obvio. estudiar. Entonces, ya mi mamá ahí se relajó, pero sabiendo que yo llevaba todo súper bien, yo me hacía todos mis controles sola, me iba a a recibir mis medicamentos sola, pedía mis horas que tenían que darme, todo sola. Es más, Pero cuando me llamaron al trasplante, la doctora igual quedó, la doctora Rodríguez, quedó igual como ¿pero cómo? Me llamó y dije, doctora, salió un examen más o menos nomás, no voy a poder trasplantar. ¿Cuál examen? Este. ¿Y quién te dijo que está malo? No, vente a trasplantar. Y yo fui, iba feliz, pero mi mamá estaba trabajando y mi hermana recién había tenido un bebé. Y yo me bañé y partí. Eché mis papeles, un pijama, un calzón y partí. La doctora, ¿y viniste sola? Sí, es que mi mamá está trabajando y no podían creerlo. Yo ya a esa edad estaba súper independiente. Yo creo que a todas las personas que van teniendo enfermedades de niño van madurando más rápido. Pero claro, pero ¿y tu Mm. familia, tu marido, tus hijos ahora ellos manejan algo del tema? Sí, lo ¿Saben? manejan súper bien, Ya, sobre todo mi marido. claro, Sobre porque, todo él, igual que mi mamá siempre me apoyó a todo esto en el trasplante. Mi mamá después llegó cuando supo que me había ido a trasplantar, cerró su negocio que tenía y partió. Pero mi mamá, mi marido siempre han estado ahí conmigo, siempre presentes. Siempre. perfecto. Saben cuando yo, por ejemplo, he estado muy mal, a veces he tenido problemas al corazón, ellos hablan con los médicos y le explican todo lo que tengo. No es como un familiar que dice, uy, no sé, no. No tengo idea. Ellos saben muy bien, sobre todo mi marido sabe Y explicar todo. Verónica, ¿y cuál es tu diagnóstico? ¿Tú vas a seguir trasplantándote, o sea, perdón, dializándote de forma permanente durante ¿cuál es el diagnóstico que tienen para ti? Cuando volví a diálisis, Ujú. yo le pregunté a mi médico si yo podía volver a trasplantarme. Y uno de los médicos me dijo que sí, que tuviera un poco de paciencia, que tenía que bajar porque estaba llena de líquido. Mientras yo estaba haciendo un rechazo empecé a acumular líquido y, y después con el tiempo quedé embarazada de mi segunda hija porque en el trasplante tuve mi primer hijo. Y a mi hija y a los 2 meses me dio un cáncer fuerte. Entonces ya ahí no tenía opción de trasplantarme de nuevo con el cáncer. Pasó el tiempo y yo como que me acostumbré. Me adapté de nuevo a la diálisis. No estaba como apurada ni pensando en un trasplante.
con los años hay problemas en diálisis, muchos problemas. Y en la pandemia tuvimos un problema fuerte en diálisis que empecé otra vez a pensar en el trasplante. Ya. Y un doctor de los que nos juntábamos en los congresos, gracias a SODI, que enseñan mucho y siempre llevan médicos muy buenos, eminencias. Conversé con el doctor Aquiles. Me dijo, tú ya llevas mucho tiempo sin el cáncer. Deberías de trasplantarte. Y me empecé, además que yo ya tenía esa pena por lo que estaba pasando en las diálisis, que ya no quería vivirla. Y empecé a preguntar y el doctor Palacios también me dijo que sí, que probarme, pero la última palabra era la doctora Rodríguez. Y ella me mandó a que me dieran el pase en oncología. Me dijeron que sí y ahí empezamos con todos los exámenes y yo como que me quedara una parte que me diga que sí y yo puedo postular de nuevo. Ya. Con el trasplante. Pero Verónica, tú eres una sobreviviente, o sea, con tema de diálisis, trasplantes de renales, cáncer. Sí. O sea, Diosito te quiere aquí, ¿no? Sí. Y de broma en el hospital me han dicho la inmortal. Exacto. Sí. Eso te iba a decir. Diosito te quiere aquí, ¿no? Es más, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, me dijeron que era un cáncer muy, muy fuerte. Y yo más encima en diálisis, era un linfoma no Hodgkin en la axila. No me querían hacer quimio. O sea, yo hasta ahí llegaba. Ya. Y a mí se me desconectó, no quería nada, lo único que quería era arrancar del hospital y ver a mis niños, porque estaban muy chicos. Mi hijo tenía 2 años y mi hija 2 meses. Yo traté de arrancarme muchas veces a ver a los niños. Y mi mamá con mi marido, como siempre, lucharon y dijeron, no, ¿por qué mi hija no va a tener, o mi esposa, el Ricardo, no va a tener una oportunidad? Hicieron que me hicieran quimio, para ver si yo podía soportarlo. O a lo mejor ya sabían que yo era muy porfiada y no me quería morir, pero yo no quería las quimios. Yeah. Yo había vivido con muchos amigos con quimio y no veía que sufrían, pero después morían igual. Claro. Entonces yo dije, no, yo no voy a pasar por eso, yo prefiero morir tranquila y disfrutar a mis hijos. Pero como tuve este problema de desconexión mental, ellos tuvieron la decisión, yo no me tomaron en cuenta. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios, porque yo con la primera quimio como que desperté. Me volví a conectar y me hicieron 6 quimios. Y aquí estoy, hace 22 años que yo tuve ese cáncer. Qué increíble. Sí, realmente he podido vivir todas las etapas de mis hijos. He podido ayudar harto, los he podido acompañar. Siempre he sentido que sí me ha faltado mucho como mamá, porque no creo que por tiempo, cuando me he dializado, por tiempos no, porque lo he tenido, pero por lo mismo que he pasado, he sido muy aprensiva. Ah, claro. Pobre. Como a mi hijo lo tuve trasplantado, me costó mucho tenerlo, después a mi hija también me costó porque tuve que dializarme todos los días. Una persona en diálisis embarazada tenía que dializarse de lunes a sábado. Entonces yo creo que al costarme mucho, he sido muy aprensiva. Claro. Y eso no le ha hecho muy bien a mis hijos. Bueno, eso es algo que hay que trabajar, ¿no? Sí. Muchas gracias, Verónica. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Susana, ¿cómo lo ve ella desde su experiencia el tema de la gente que se dializa? Porque en el caso de Verónica, ella de toda su vida, o sea, está incorporado dentro de su ADN ya esto de tener problemas renales y tener que dializarse. Pero ¿qué pasa con una persona que ha sido toda su vida sana, que nunca ha tenido un problema y de repente esto se le presenta casi como un balde de agua fría donde tiene que comenzar con este cambio de rutina tan... Bueno, la enfermedad renal es una enfermedad de cese de la función renal de forma progresiva e irreversible. Y es como tú dices, es distinto cuando parte y se conoce, digamos, que esto está, como en el caso del Ladrito, a una persona que se le instala y se descubrió de un momento a otro. Claro. Y es muy impactante dependiendo también de la edad en que esté, que es distinto si a una persona se le descubre a los 80 años versus a los 20. Porque hay un remesón. Yo siempre he dicho que es un terremoto grado 10 en la vida de la persona. Hay un antes y un después.
Y el antes y después está dado principalmente por el ingreso a diálisis, que es lo que marca el quiebre biográfico. La mayoría de las personas que tienen que vivir con esta situación lo definen así. Antes yo era, yo existía, yo tenía, yo... Y queda muchas veces la vida en paréntesis, sintiendo que el trasplante es la solución para poder retomar la vida que perdieron antes de la diálisis. Porque hay muchos quiebres. Desde el punto de vista, digamos, físico, hay cambios. Lo que Berito mencionaba con el hematocrito, que es anemia, ya para ponerlo, digamos, el hematocrito es el indicador de la anemia que hace que haya cansancio, fatiga, que la persona se sienta mal, ya, del punto de vista físico, un montón de cambios, y del punto de vista psicológico, los quiebres. Pueden haber quiebres, pérdida del trabajo, pérdida de relaciones, hay una reformulación de la vida en general. Hasta las creencias se ponen en la mesa, Claro. porque muchos se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué Exacto. yo? ¿Qué hice? ¿Ya? Para merecer esto, porque el cambio es tremendamente impactante. O sea, no es menor. Claro, porque el nivel de dependencia que tiene la persona, o sea, el cambio de rutina es muy fuerte, porque yo digo, imagínate, pensar, claro, uno dice, a lo mejor lo puedo hacer en otra ciudad, puedo irme de vacaciones, pero hay muchas personas que no lo pueden hacer, entonces al final... de cuentas es como dependo de esto para estar el día a día, entonces lamentablemente tienes que es como un grillete, ¿no? Que te quedas ahí y es difícil salir de ahí. A ver, yo creo que aquí hay que reformularnos en distintas formas, ¿ya? Porque efectivamente, digamos, la diálisis en sí, hemodiálisis o diálisis peritoneal, que existen dos modalidades, ¿ya? La hemodiálisis es lo que menciona Berito, que tiene que ir 3 veces por semana a un centro de diálisis, 4 horas conectado a una máquina, y la diálisis peritoneal es de autocuidado, se hace en la casa y se hace todos los días, la gran mayoría. En la noche. En la noche o en el día, dependiendo perfecto. si es cambios manuales o si es automatizada, pero la diferencia está en que lo puede administrar la persona en su casa, pero igual llega la máquina o el sistema a la casa o al hogar donde esté viviendo. Y ahí podemos en el fondo entenderlo como una oportunidad, que es un poco lo que la Berito relata, porque ella ha sido mamá, Claro. se casó, ha podido hacer su vida gracias a. Exacto. Y es como en el fondo poder reformular eso y que no se sienta que es el peso de tener que. Ahora eso tiene un proceso, no es de un día para otro. Y todo depende de la vivencia personal, el apoyo que pueda tener en el entorno para poder en el fondo decir vale la pena seguir viviendo, ¿ya? O sea, tener una vida que valga la pena el esfuerzo, ya sea de ir al procedimiento o de hacer el procedimiento en la casa. Pero eso tiene que ver con varios factores. Claro, porque igual en una relación de pareja, por ejemplo, te digo, este cambio que se genera en la dinámica de la persona hace que puedan existir crisis, puede haber una... Absolutamente, absolutamente. Porque no es solamente la vivencia individual, ¿ya? Claro. Que está el quiebre biográfico del antes y el después. Y que se tiene que reformular la persona en sí misma. Pero aquí hay una vivencia familiar. Exacto. Todo se tiene que integrar. Si es dueña de casa, ¿ya? La esposa tiene que saber cómo cocinar, qué cosas sí, qué cosas no, lo que decía el Berito, la sal, el potasio. El potasio está en los alimentos y tiene que saber qué alimentos pueden ser dañinos y qué alimentos no pueden ser dañinos. Cómo en el fondo bajar el riesgo para que su familiar directo no vaya a tener una situación de salud crítica, ¿ya? Y eso implica en el fondo que todos estén involucrados para entender qué pasa, cómo se detecta. Si está tomando mucho líquido, el paciente que tiene falla renal y está en diálisis, la gran mayoría no orina. Por lo tanto, todo el líquido que toma, nosotros estamos tomando tecito aquí, que son grasas grandes, pero el Berito tiene así un poquito, se retiene y se saca solamente en el proceso dialítico. Por lo tanto, el líquido en verano, en época de invierno, la sopa, todo se suma. Es aprender a hacer la vida con una realidad que están todos involucrados en la casa. Claro, claro. Desde el que lo vive hasta que está... Claro, porque en el fondo no es solamente la persona que tiene el problema renal el que tiene que cambiar sus hábitos, sino que lo cambia como la familia completa, ¿no?
Porque en el fondo igual todos están involucrados en esta dinámica donde está inserto o el papá o la mamá o un hijo. Mira, están así, hay casos de la vivencia personal de lo que he visto, en que para evitar en el fondo que el paciente o la persona que lo vive, la situación en sí se tiente, almorzaban a horas distintas. Ya. Entonces, y fue tremendamente impactante porque de una u otra manera esa situación generó en la persona que lo vive, sentía que estaba aparte. Que estaba aislado, se sintió tremendamente sola, ¿ya? Y la intención de la familia era no provocar una tentación, entonces era para cuidarlo, sin dimensionar el impacto que esto podía tener. Claro. Al abordar a la familia y verlo, digamos, en conjunto todo el tema, se volvió, digamos, a cambiar. Pero las buenas intenciones también generan muchas veces estos problemas. Claro. Igual que, bueno, yo desde la mirada del cuidador, he visto que hay varias enfermedades que si se declaran, por ejemplo, en la niñez, en la época de la adolescencia, generan mucha crisis, porque es una época en la vida que tenemos todos los seres humanos de rebeldía un poco, y ahí viene todo el cuestionamiento de por qué a mí, por qué yo, y que yo no quiero, y que no quiero seguir esta vida de esta manera. Entonces los papás están en una situación súper compleja frente a este diagnóstico. Absolutamente, ¿no? O sea, la adolescencia en sí misma es una edad de cambio. Exacto. ¿Ya? Es una edad de cambio que implica una revolución interna no menor, desde el punto de vista físico y psicológico. Y además tener que vivir con una enfermedad compleja como es la enfermedad renal en etapa 5, ¿ya? Que implica, digamos, tener que atribuir una terapia sustitutiva, no es menor. Es tremendamente difícil poder sobrellevar ambas cosas, o sea, la vivencia en general. Porque está la rebeldía de no querer hacerlo, del cuestionamiento de por qué le toca, por qué a mí, y asumir ese desafío, digamos, que la vida le pone, es tremendo. Exacto. Es tremendo, tremendo. Entonces ahí el acompañamiento a la familia, al acompañamiento, digamos, al adolescente que lo está viviendo, de cómo en el fondo ir poco a poco reformulando la vida y sintiendo que vale la pena vivirla, independiente de las restricciones que tenga, porque la diálisis acompaña en la vida. O sea, la Verito lleva, ¿cuántos años en diálisis? En total, pero entre medio con el trasplante entre medio son 33 años. 33 años. Claro. O sea, la diálisis en sí, después de su trasplante, la ha acompañado, ha sido mamá, ha podido, en el fondo, estudiar, casarse. La diálisis ha permitido eso. Entonces, exacto. Ese punto, en términos de reformulación, toma su tiempo. No es de un día para otro. Implica un acompañamiento. Claro, y de hecho, bueno, como les decía, nosotros vamos a tener un par de capítulos más con Azodi, donde queremos ver otros temas, que es, por ejemplo, el aspecto económico, qué pasa cuando una familia, el papá o el proveedor principal de la familia se enferma, cómo afecta al núcleo familiar completo y cuáles son las terapias y los costos que esto tiene, porque independiente de que hoy día tengo entendido que la enfermedad renal está en la primera patología GES. Exacto, está involucrada en la patología GES. Sí, está a partir cubierta. del 2005. Claro, igual significa un cambio y un costo para la familia y un cambio completo, o sea, general. Absolutamente. Bueno, vamos a seguir conversando, pero vamos a hacer una pausa porque quiero contarles que tenemos un tremendo auspiciador, alguien que confió en nosotros desde el día 1 y es Ben & Frank, y ellos nos están regalando unos bellos lentes y quieren, en el fondo, que veamos la vida con otros ojos. Entonces, a nuestras invitadas les vamos a regalar un vale para que ellas vayan a cualquiera de las tiendas de Ben & Frank. Gracias. Muchas gracias. Que están en todos los malls y puedan retirar un lente óptico, elegir el marco que ustedes quieran y tener unos lentes tan bellos como los míos. Sí, bienvenido, muy bienvenido. Sí. Sí, muchísimas gracias. Así que muchas gracias a Ben & Frank que ha confiado en nosotros, porque realmente para nosotros es súper importante poder hacer un podcast o un programa donde se hable también de cosas
distintas al día a día o a la farándula, a las cosas, sino que queremos hacer una conversación entretenida, una conversación no dramática frente a las enfermedades, sino que realista, que le permita a las personas tener informaciones y tener conocimiento de cosas que son del día a día, que son y que nos pasan a muchos chilenos. Yo quería preguntarles, para continuar, ¿por qué me llama mucho la atención? ¿Por qué se ha dicho hoy día que hay muchos más enfermos renales que los que habían antes? ¿Hay algo que está dando esta pauta o se sabe más o menos por qué hay más? Ahí no te podría decir si hay en el fondo... ¿Hábitos alimenticios a lo mejor? Yo creo que hay varios factores. Ahí no me podría, qué sé yo, incursionar en ese aspecto. Lo que sí, en el fondo, creo yo que la detección precoz, ya hoy día, del punto de vista clínico, se puede saber con anticipación. Perfecto. Lo que en algún minuto, a lo mejor años atrás, no se sabía, no había acceso o no había ninguna opción, hoy día no. Hoy día, digamos, la tecnología y la medicina en general puede en el fondo detectar mucho más precozmente este tipo de enfermedades. Perfecto. Yo también creo, disculpa, también creo que igual, aparte de que pudiera venir de herencia de algún problema por diabetes o por la presión alta, también creo que hay factores por la forma de vivir que tiene que ver con el sedentarismo, la mala alimentación y también lo que dice Susana, que no hay una detección temprana, porque en el EMPA hay exámenes que te ven para prevenirte la diabetes, la presión, el corazón, pero no tenemos incorporado en el EMPA la creatinina, que sería un muy buen examen para detectarlos en la salud primaria. Yeah. Porque la gente no conoce, no va a decir, hágame también creatinina para ver cómo está mi riñón, no conoce esos exámenes. Y no Claro. lo puede pedir. Nosotros los dializados le vamos a pedir, yo le pido para mi hijo siempre una vez al año que le revisen pero ellos lo hacen. Pero alguien que no sabe lo del examen no va a saber si tiene algún daño renal. Y en estos momentos, cuando se detecta un daño renal, lo pueden mandar a un especialista y seguir un tratamiento y alargar muchos años la llegada a diálisis o mantenerse bien. O incluso también puede bajar también el nivel del daño del riñón. Berito, tú que has vivido tantos años dializándote, ¿qué consejo le darías a una persona que por primera vez hoy día está recibiendo un diagnóstico de que debe dializarse? ¿Qué le dirías como para animarlo, para hacerlo sentir mejor y que en el fondo sabemos que estas noticias no son agradables, pero que le permitirían mirarlo de una forma más amable, más amigable? Bueno, a las personas que recién están llegando a diálisis, lo que uno más se le ocurre decir, que es así, que la diálisis te permite seguir viviendo. A veces hay personas que pueden estar enfermas de un corazón, del hígado muy terminal y necesitan un trasplante al tiro, y a veces no llega y fallecen. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la diálisis que nos puede hacer vivir sin tener un trasplante o hasta que llegue un trasplante. Tenemos la esperanza de poder vivir, ver crecer a nuestros hijos, compartir con nuestra familia igual, siempre con todas las restricciones que tenemos, pero gracias a esas restricciones, a los medicamentos, a la diálisis, podemos seguir viviendo, disfrutando de nuestra familia, y nuestra familia también nos puede disfrutar. No tenemos que perder. Obviamente, Susi lo sabe, cuando a uno recién le llega esta enfermedad, de repente siempre va a tener una depresión. Yo cuando empecé diálisis igual dije, no vengo más a esto. No me gustó, era muy violento, sentí vómitos, mareo, era terrible. Después con el tiempo uno se va acostumbrando. Yo, a pesar que tenía 16 años y dije no vuelvo más,
al otro día de diálisis volví igual, Claro. porque sabía en lo más profundo de mi corazón, sabía que si no volvía era un riesgo muy grande de poder fallecer ya con los días. Claro. Sobre todo antiguamente la diálisis era muy pesada. Muy pesada. Uno salía ha muy cambiado mal. mucho la tecnología. Y sí, ahora alguien que llega a diálisis no es mucho más liviana. No es tan pesada como antes, tan violenta. Esa es la palabra que yo uso. Yo la sentía muy violenta cuando yo empecé diálisis. Y estas diálisis yo la encuentro mucho mejor. Qué bueno. Había medicamentos que uno tenía que tomar que eran terribles, como el bicarbonato de sodio. Sí. Para mí era complicado echarme eso a la boca. Ahora la máquina lo pone. No tienes que tomar ese remedio. Entonces, hoy en día es un poco más llevadero, pero siempre va a estar cuando uno empieza la complicación de entrar, la libertad, todo eso. Pero sí tenemos vida. Existe la posibilidad, claro, de seguir claro, viviendo y disfrutando como cualquier persona, ¿no? Mm. Tener esta posibilidad de tener una vida y disfrutar de los demás y seguir haciendo las cosas que cualquier otro podría hacer, como deporte y estudio. Claro, y hoy en familia. día se permite y se aconseja tener deporte. Exacto. Porque una persona en diálisis pierde más musculatura que una persona no en diálisis. Perfecto. Muchas gracias, Berito. De nada. Y Susana, ¿tú qué aconsejarías a una persona en la misma situación que tú como psicóloga y como una persona que tiene mucha experiencia en estos ámbitos? ¿Tú qué le dirías como un consejo que le permitiera sentirse un poco más aliviado? Bueno, yo creo que lo primero es sentir que vale la pena vivir. Lo primero, ¿ya? Y que efectivamente, digamos, hoy día la tecnología permite completar el ciclo vital. Permite, digamos, seguir adelante y reformular el sentido de vida. Mirar un poquitito el entorno, porque está a disposición hoy día aquel que lo necesita en nuestro país, independiente de la edad, independiente de su nivel socioeconómico, independiente de cualquier cosa, tiene la opción de poder completar su vida y seguir adelante. Y sentir que eso es tremendamente valioso. ¿Que implica reformularla? Implica reformularla. ¿Tiene bemoles y ajustes? Sí. Pero el levantarse en la mañana, estar con la familia, disfrutar de los niños, disfrutar de los nietos, disfrutar de los espacios, o simple y sencillamente disfrutar del día a día, de la lluvia que tuvimos hoy día, valió la pena. Exacto. Es como, de una u otra manera, cambiar el switch. Si vivo para dializarme es una tortura, yo siempre lo digo, ¿ya? Pero si la diálisis me permite vivir, cada minuto que la diálisis ofrece, valió la pena. Exacto. Qué lindo, me encantó. Creo que efectivamente cuando uno cambia el foco en todas las enfermedades que uno puede tener o en todas las dificultades que uno tiene en la vida, porque yo creo que la vida te va presentando siempre dificultades y siempre hay cosas en el fondo que son una piedra en el zapato. Y va a depender de cómo uno las mire y de cómo uno las vea, si son un elemento que a uno le permite crecer, avanzar, o es algo en lo que tú te vas quedando y te vas enfocando en lo malo y no te enfocas en todo el resto que envuelve y que tiene que ver con el seguir viviendo, el estar mejor, estar para tu familia y disfrutar de tu vida hasta el último día. Yo creo que es súper importante y yo los quiero invitar a que nos sigan, los quiero invitar a que vean los próximos programas. Vamos a tener, esperamos 2 programas más con Azodi, así que vamos a seguir hablando por un ratito del tema renal, vamos a estar cada 15 días, así que los esperamos y creemos que esta es una linda conversación, así que vale la pena seguir con nosotros y síganos en nuestro programa de Instagram que se llama El Arte de Cuidar, también en todas las plataformas que vamos a estar. Así que lo esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también bien. quería dar las gracias a mi familia, a mi hermana, a mi mamá, a mi esposo, por ser unos cuidadores a toda, porque ellos también se han tenido que adaptar a mis horarios y a mis vacaciones. Nueva forma de vivir. Claro. Muchas gracias, Berito. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.